El juez visita su tribunal mientras el conserje se detiene en seco cuando escucha a dos abogados detrás de las luces fluorescentes del Palacio de Justicia del Condado de Westlack parpadeaban ligeramente proyectando sombras alargadas a través de los pasillos de mármol vacíos. Eran las 7:43 de la tarde, mucho más allá del tiempo en que los jueces, abogados y acusados desesperados llenaban estos pasillos con sus susurros urgentes y pasos decididos. Ahora solo el zumbido distante de una pulidora de pisos resonaba a través del edificio. El juez Nathan Holloway ajustó su gorra de béisbol más abajo sobre sus ojos y agarró el mango de madera de su escoba. El gran uniforme de conserje colgaba suelto sobre su figura alta y delgada, muy lejos de las túnicas negras a medida que habían definido su identidad profesional durante los últimos 15 años. La etiqueta con su nombre, prendida en el pecho, decía simplemente Nate. Nadie reconocería al distinguido jurista de cabello plateado con este humilde disfraz hace 3 semanas. Este plan le había parecido casi cómico. Ahora, mientras barría escombros en un recogedor por quinta noche consecutiva, Nathan cuestionó su propio juicio. El juez Holloway tendría un día de campo con este caso, murmuró para sí mismo. Respetada figura judicial sufriendo una crisis de la mediana edad acepta un trabajo servil para encontrar significado. Sentencia: evaluación psiquiátrica obligatoria. Una sonrisa creciente cruzó su rostro mientras se apoyaba en su escoba. La verdad era a la vez más simple y más compleja que una crisis de identidad. Su decisión surgió de una conversación con su mentor jubilado, la jueza Eleanor Winters, durante su almuerzo mensual. El sistema cambia cuando estás mirando a Nathan, ella le había dicho, apretando los dientes pensativamente. Todos actúan de manera diferente bajo la mirada de la autoridad. Si realmente quieres saber lo que está pasando en tu juzgado, necesitas volverte invisible. Sus palabras habían despertado algo en él, una creciente inquietud por las decisiones que parecían cambiar cuando se apelaban testigos cuyo testimonio cambió y abogados cuyas conductas en la sala del tribunal se transformaron por completo una vez que pensaron que no estaba mirando. Después de 15 años en el tribunal, Nathan Holloway se había ganado una reputación de integridad inquebrantable. Pero, ¿de qué servía esa reputación si la justicia se evaporaba en el momento en que le daba la espalda? Las reflexiones de Nathan fueron interrumpidas por el tintineo metálico de las llaves. Marvin, el conserje jefe, que había aceptado a regañadientes este acuerdo después de que Nathan explicara sus preocupaciones e hiciera una generosa donación al fondo universitario de los nietos de Marvin, dobló la esquina. ¿Cómo va su señoría? Marvin susurró mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Te lo he dicho mientras estoy en este uniforme, es solo Nate. Nathan le recordó haciendo una mueca ante el honorífico. Marvin negó con la cabeza. No puedo acostumbrarme a verte así, parece irrespetuoso. Lo que es irrespetuoso es un sistema de justicia que cambia cuando nadie mira. Nathan respondió. ¿Alguien te preguntó sobre la nueva contratación? No, nadie se da cuenta. Los conserjes somos como muebles que se mueven. Marvin se rió de su propio chiste. ¿Encuentras algo interesante todavía? Nathan negó con la cabeza. 3 empleados quejándose de sus cargas de trabajo, 2 guardias de seguridad discutiendo fútbol fantasy y un debate muy entusiasta sobre la etiqueta adecuada del café en la sala de descanso. No es exactamente la corrupción que estaba buscando. Bueno, Marvin consultó su portapapeles. Tienes el tercer piso esta noche, la sala del juez Crawford y la sala de descanso del abogado. Tal vez tengas más suerte allí. Nathan asintió reuniendo sus suministros. El juez Crawford manejó la mayoría de los casos de litigio corporativo, alto riesgo, alto perfil y alto potencial de impropiedad. Recuerda, Marvin llamó mientras Nathan se dirigía a la escalera. Se supone que debes estar limpiando el polvo de las rejillas de ventilación en la sala de descanso a las 8:30. Los socios de Rance y Carter suelen trabajar hasta tarde los jueves. Rance y Carter. El nombre envió un escalofrío involuntario por la espalda de Nathan. Philip Rance y Melissa Carter, 2 de los abogados corporativos más exitosos del estado, representaron a Caliber Enterprises en un importante caso de fraude programado para la sala del tribunal de Nathan la próxima semana. Se había cruzado con ellos con la suficiente frecuencia como para desarrollar un saludable cansancio profesional. Operaban tan cerca de los límites éticos que prácticamente habían tenido un pie sobre la línea en todo momento. Perfecto, Nathan murmuró mirando su reloj. 20 minutos para posicionarse. La sala de descanso del abogado en el tercer piso era más lujosa de lo que su nombre sugería. Sofás de cuero,
Una estación de café gourmet y una pared de ventanas con vista a la ciudad creaban una atmósfera más adecuada para un bufete de abogados de alta gama que para un tribunal público. Nathan comprendió las razones pragmáticas por las que las negociaciones a menudo ocurrían en estos espacios informales, pero la opulencia siempre le pareció un poco inapropiada. Trabajó metódicamente en su rutina de limpieza, vaciando los botes de basura y limpiando las superficies con deficiencia practicada. Nadie le dedicó una segunda mirada. Marvin tenía razón. El uniforme de conserje lo hacía efectivamente invisible exactamente a las 8:25. Nathan se posicionó. Él mismo en una pequeña escalera debajo de un respiradero con un plumero en la mano. Apenas había comenzado a quitar sistemáticamente el polvo de las lamas cuando la puerta se abrió. Philip Rance entró primero, su alta figura envuelta en un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el salario mensual de Nathan. Su corbata roja característica estaba ligeramente aflojada, la única concesión a la hora tardía detrás de él. Melissa Carter llevaba una elegante cartera de cuero, sus rasgos afilados acentuados por el moño severo que le apartaba el cabello oscuro de la cara. Ninguno reconoció la presencia de Nathan cuando se acomodaron en el rincón más alejado de la habitación. Sus voces se convirtieron en un murmullo cuando Melissa extendió varios documentos sobre la mesa de café. ¿Estás seguro de que este lugar es seguro?, preguntó, lanzando una breve mirada en dirección a Nathan. Philip siguió su mirada estudiando a Nathan por un segundo antes de despedirlo con un gesto. Son solo el personal de limpieza, también podrían ser muebles. Nathan reprimió una sonrisa ante el eco del sentimiento anterior de Marvin. Continuó quitando el polvo, inclinando ligeramente la cabeza para escuchar mejor su comentario. La conversación, el caso del calibre es bastante sencillo. Philip estaba diciendo que la documentación de la SEC es circunstancial en el mejor de los casos y los testimonios de los testigos son contradictorios, pero el juez Holloway es un comodín, no se deja influenciar fácilmente por los métodos habituales. Nathan sintió una pequeña oleada de orgullo ante esta evaluación seguida inmediatamente por curiosidad. Los métodos habituales por eso necesitamos influencia. Melissa respondió, su dedo cuidado golpeando una carpeta marcada como confidencial, y después de meses de búsqueda creo que la encontramos. El plumero de Nathan disminuyó la velocidad imperceptiblemente mientras se esforzaba por escuchar el caso Morelli de hace 7 años, dijo Philip, bajando aún más la voz. La sangre de Nathan se heló. James Morelli, un nombre en el que no había pensado en años, pero que todavía evocaba un profundo sentido de arrepentimiento profesional. El único error significativo del juez Holloway Visa continuó un error administrativo que arruinó la vida de un hombre. Y fue encubierto por el sistema. Las manos de Nathan comenzaron a temblar. Agarró el plumero con más fuerza para estabilizarse, su mente acelerada. Había habido un error en el caso Morelli, un precedente mal archivado que condujo a una decisión incorrecta, pero se descubrió y corrigió en apelación. Moralmente se había compensado, finalmente se había hecho justicia. ¿No es así? He recopilado todo lo que dijo Melissa, deslizando un documento hacia Philip, el fallo original, las declaraciones de impacto financiero y el testimonio personal de Morelli sobre cómo perdió su negocio, su casa y casi a su familia debido al error de Holloway, y la lista de contactos de los medios. Philip preguntó, listo para ir. Visa confirmó una llamada y la reputación del juez Holloway en Sterling se convierte en noticia de primera plana. Juez respetado, error destruye la vida de un hombre inocente. El corazón de Nathan latía tan fuerte en sus oídos que temía que pudieran escucharlo. Esto era chantaje. Estaban planeando usar su error pasado para obtener un fallo favorable en el caso Calibre. ¿Cuándo nos acercamos a él?, Philip preguntó, reuniendo los documentos de nuevo en la carpeta. El lunes por la mañana, antes de la audiencia. Melissa dijo, solicitamos una reunión privada, presentar la evidencia y dejar en claro que su cooperación en el asunto Calibre asegura nuestra discreción. Y si se niega. La sonrisa de Melissa era fría y calculadora. Entonces, para el lunes por la tarde, todos los medios de comunicación en el estado publicarán la historia de cómo el gran juez Nathan Holloway destruyó la vida de James Morelli por incompetencia y luego ayudó a enterrar la evidencia. La escalera de Nathan se tambaleó ligeramente cuando cambió su peso. Ambos abogados miraron en su dirección momentáneamente cauteloso. Allí, dijo Philip con desdén, no querríamos un accidente laboral en nuestra sala de descanso. Lo siento, señor. Nathan murmuró bajando la voz y encorvando los hombros. Casi termina aquí. Volvieron
A su conversación ahora discutiendo aspectos técnicos del caso Calibre, Nathan se obligó a respirar normalmente para continuar con su limpieza metódica mientras su mente corría por las implicaciones. Necesitaba ver esos documentos, necesitaba entender exactamente lo que tenían sobre él y lo que no sabían. Cuando el abogado se levantó para irse, Nathan accidentalmente tiró su trapo de limpieza al suelo, se inclinó para recuperarlo usando el momento para vislumbrar el nombre del archivo. En la carpeta de Melissa Holloway Insurance. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Nathan solo con el peso de lo que descubrió. Se sentó lentamente en uno de los sofás de cuero, los plumeros todavía agarrados en su mano. Seguro, susurró a la habitación vacía. Están tratando mi peor error como seguro. Se quedó mirando su reflejo en las ventanas oscuras, no el respetado juez Holloway que los acusados temían y los colegas admiraban, pero Nate, el conserje, un hombre con un trapeador y un secreto. El disfraz que había comenzado como un experimento en la supervisión judicial se había convertido de repente en su mayor activo, porque Nathan Holloway ahora sabía algo que Rance y Carter no sabían. Ya los estaba investigando y le acababan de dar el cebo perfecto para una trampa. Pero primero necesitaba revisar el caso moral y enfrentar sus propios fracasos pasados para entender exactamente con qué lo estaban chantajeando. Se puso de pie. Reuniendo sus suministros de limpieza con un propósito renovado, el juego había cambiado. Pero Nathan había pasado 15 años viendo a través de las actuaciones de los que entraban en su sala del tribunal. Ahora era su turno de realizar la actuación de su carrera. Nathan apenas durmió esa noche. La conversación que había escuchado se reprodujo en un bucle sin fin en su mente, cada repetición avivando su ansiedad e indignación. Al amanecer, se sentó a la mesa de su cocina, una taza de café frío olvidada entre sus palmas, mirando un bloc legal cubierto de notas frenéticas. El caso Morelli hace 7 años. Una disputa de propiedad que había parecido sencilla hasta que no lo fue. Buscó su computadora portátil personal segura, la que KNP conectaba a la red del tribunal, y sacó sus archivos de casos privados. Cada juez mantenía registros de sus fallos importantes. Tanto para referencia y reflexión, Nathan organizó meticulosamente un testamento digital de su compromiso con la justicia. Sus dedos vacilaron sobre el teclado antes de escribir Morelli vs. Westlack County 2018 caballos 4721. El archivo se abrió revelando cientos de páginas de documentación. Nathan se desplazó rápidamente pasando por alto las presentaciones iniciales hasta que encontró su fallo original, 63 páginas de razonamiento legal cuidadoso que finalmente había sido incorrecto. Ahí está, murmuró encontrando el párrafo crítico en la página 37. Había citado Brennan versus Metropolitan Housing Authority como precedente, un caso que había sido anulado 6 meses antes de su fallo, un hecho que se había pasado por alto porque la actualización se había archivado incorrectamente en el sistema de referencia de la Corte. Basado en ese precedente defectuoso, había fallado en contra del reclamo de James Morelli sobre su propiedad comercial. El condado había podido proceder con su plan de reurbanización obligando a Morelli a vender a una fracción del valor de la propiedad. El negocio de Morelli, un restaurante familiar que había operado durante 3 generaciones, había cerrado sus puertas en cuestión de meses. Nathan se frotó las sienes, los recuerdos inundando. El error se había descubierto durante una auditoría de rutina casi 8 meses después. Para entonces la propiedad de Morelli había sido demolida, su negocio liquidado y su reputación en la comunidad dañada por rumores de impropiedad financiera. La apelación se había acelerado. Nathan recordó que el fallo fue anulado, se otorgaron daños, la justicia se retrasó pero finalmente se cumplió, ¿o había sido así? La pregunta sintió mientras se duchaba y vestía, no con su toga judicial. Hoy era viernes, su día libre habitual, sino con ropa informal que le permitiría moverse por el mundo sin ser reconocido. Tenía que investigar y no podía arriesgarse a ser identificado. Primera parada, la oficina de registros públicos al otro lado de la ciudad. Rance y Carter tenían documentación sobre el caso Morelli. Necesitaba saber exactamente a qué tenían acceso. 2 horas después, Nathan se sentó en una pequeña sala de investigación rodeado de 4 cajas. El registro judicial completo de Morelli contra el condado de Westlack se extendía ante él junto con los registros públicos de la declaración de quiebra de Morelli, las dificultades fiscales y la eventual recuperación financiera. El juez Holloway. Nathan se sobresaltó y levantó la vista para encontrar a Sarah Winters, su secretaria de la corte de
Mucho tiempo, de pie en la puerta, su expresión cambió de sorpresa a confusión mientras observaba las pilas de documentos que lo rodeaban. «Sara», dijo, recuperándose rápidamente, «¿qué te trae por aquí?». Mientras presentaba la demanda de Díaz, respondió con la mirada curiosa fija en los documentos de Morelli. «Pero la pregunta más interesante es qué te trae aquí en tu día libre investigando un caso de hace 7 años». Natán dudó. Sara había sido su secretaria durante casi una década. Si había alguien en el juzgado en quien confiaba, era ella, pero involucrarla podría poner en riesgo su carrera si las cosas salían mal. «Cierra la puerta», dijo finalmente. 20 minutos después, Sara se sentó frente a él, pálida por la sorpresa. «Chantaje», susurró. «Rance y Carter planean chantajearte. Eso es el fin de sus carreras y puedo probarlo». Natán terminó, pero primero necesito entender exactamente qué sucedió con Morelli después de la apelación. El registro oficial muestra que el fallo fue revocado, se pagaron los daños y se restauró su reputación, pero algo en su conversación sugirió que la historia no terminó allí. Parecían convencidos de que esto me arruinaría, lo que significa que o no tienen el registro completo o falta algo. Sara concluyó exactamente. «Necesito encontrar a James Morelli». Sara sacó su teléfono. «Puedo comenzar con lo básico, última dirección conocida, empleo actual, redes sociales». «No». Natán interrumpió. «No hay rastro electrónico que pueda rastrearse. De vuelta al juzgado haremos esto a la antigua usanza». Sara asintió entendiendo de inmediato. «Revisaré los registros de propiedad y las licencias comerciales esta tarde». «¿Dónde continuarás con mis tareas de limpieza?». Natán dijo con gravedad. «Necesito vigilar a Rance y Carter sin despertar sospechas». 4 horas después, Natán empujó su carrito de limpieza más allá de la sala 3B, donde Philippe Rance estaba concluyendo los argumentos en una disputa contractual menor desde su posición ventajosa en el pasillo. Natán observó la postura segura del abogado, el encanto fácil que dirigía al jurado. Rance era bueno, uno de los mejores intérpretes en el juzgado. El teléfono de Natán vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de Sara lo encontró. «Morelli's Beach House, Coastal Highway Mile Marker 37 abrió hace 3 años. Un restaurante». Morelli había reconstruido su negocio después de todo. Esa era una señal prometedora. Natán continuó con su rutina de mantenimiento y se dirigió metódicamente hacia las oficinas administrativas mientras vaciaba un bote de basura afuera de la sala de registros. Vio a Melissa Carter salir de la oficina del secretario con una gran carpeta de acordeón debajo del brazo. Caminaba enérgicamente, los tacones resonaban contra el mármol. Sin escatimar en mirada al conserje inclinado sobre su trabajo, Natán inclinó su cuerpo hacia un lado. Pero no antes de vislumbrar la etiqueta en el archivo juez en historias de casos de Holloway 2015 a 2020. Su estómago se apretó. Estaban compilando una doya sobre el buscando puntos de presión adicionales más allá del caso Morelli. Natán esperó hasta que Carter desapareció por la esquina antes de enderezarse. Necesitaba moverse. Rápido. A las 6 p.m. Natán se había puesto ropa de civil y conducía su sedán anodino hacia la costa. El restaurante estaba a 1 hora de distancia, lo suficientemente cerca para visitarlo, pero lo suficientemente lejos como para que Morelli claramente se hubiera mudado después de que su negocio original fracasara. La casa de playa resultó ser un encantador restaurante de mariscos encaramado sobre pilotes con vista al agua. Un letrero desgastado con un cangrejo azul daba la bienvenida a los visitantes mientras las luces de cadena creaban un brillo cálido alrededor de la terraza al aire libre. El estacionamiento estaba casi lleno, una buena señal para un viernes por la noche. Natán se acercó a la anfitriona. Su corazón se aceleró inexplicablemente. «Mesa para 1, por favor». «Por supuesto, señor». La joven respondió tomando el menú adentro o la terraza adentro si es posible, y Natán dudó. «¿Está el señor Morelli esta noche?» «James Morelli». La expresión de la anfitriona se volvió cautelosa. «¿Puedo preguntar? ¿Qué es esto con respecto a un viejo caso?». Natán dijo con sinceridad: «Me gustaría hablar con él sobre su resolución». «Su nombre, señor».
Natán respondió omitiendo deliberadamente su apellido. Solo dígale que se trata del condado de Westlack. La anfitriona asintió y lo condujo a una mesa de la esquina con vista tanto al agua como a la entrada de la cocina. Le haré saber que está aquí. Natán pidió una bebida para calmar sus nervios. Estudiando el menú sin verlo realmente, pasaron 15 minutos antes de que una sombra cayera sobre su mesa. Tienes mucho valor para venir aquí. Natán levantó la vista para encontrar a James Morelli de pie frente a él, mayor que en sus fotos de la corte, con más canas en las sienes y líneas más profundas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente el mismo hombre. Señor Morelli, Natán comenzó, gracias por salvarlo moralmente. Cortarlo. Te reconocí en el momento en que entraste, juez Holloway. Lo que no entiendo es por qué estás aquí. El caso terminó, ganaste, el sistema ganó. ¿Qué más quieres? Natán parpadeó confundido. Tenía la impresión de que la apelación. Morelli se rió amargamente. ¿Te refieres a esa pieza de teatro donde el tribunal admitió que había ocurrido un error lamentable? Me otorgó centavos por dólar por lo que perdí y todos se dieron palmaditas en la espalda por arreglar el problema. Natán sintió que el suelo se movía bajo su comprensión cuidadosamente construida del caso. El registro muestra que fuiste compensado de manera justa, que tu negocio, mi negocio, fue destruido. Morelli dijo rotundamente. 3 generaciones de buena voluntad en la comunidad desaparecieron. El legado de mi familia borró el dinero cubierto, mis deudas apenas. Esto hizo un gesto alrededor del restaurante que construí de la nada en una nueva ciudad donde nadie me conocía como el hombre que lo perdió todo en circunstancias sospechosas. Antes que no conocía. Natán dijo en voz baja. Por supuesto que no firmaste el fallo de apelación, expresaste el arrepentimiento judicial apropiado y pasaste al siguiente caso. Mientras tanto pasé 3 años reconstruyendo mi vida desde cero. Morelli se inclinó más cerca, su voz se redujo a un susurro áspero. Así que preguntaré de nuevo. ¿Por qué está aquí, juez Holloway? ¿Para aliviar su conciencia buscando perdón, o alguien lo está haciendo responsable de lo que sucedió? La última pregunta envió un escalofrío a través de Natán. Fue demasiado específico, demasiado directo. Señor Morelli dijo con cuidado. ¿Alguien lo ha contactado recientemente sobre mi fallo en su caso? Algo parpadeó en el rostro de Morelli, sorpresa seguida rápidamente por cansancio. ¿Por qué no me dice por qué está realmente aquí?, dijo Morelli tirando de la silla frente a Natán y sentándose. Y esta vez quiero la verdad. 2 abogados vinieron a verme el mes pasado, dijo Morelli cruzando las manos sobre la mesa. Bien vestido, pulido, del tipo que cobra más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. El pulso de Natán Rance y Carter Morelli asintieron lentamente. Dijeron que estaban investigando mala conducta judicial. Afirmaron que representaban a clientes que habían sufrido errores judiciales similares y que ustedes les creyeron. ¿Por qué no debería? Los ojos de Morelli se entrecerraron. Su fallo me costó todo lo que tenía. La apelación fue demasiado poco y demasiado tarde. La compensación apenas cubrió mis deudas, no lo que perdí en ganancias potenciales ni el legado de mi familia. Natán absorbió esto mentalmente comparándolo con el registro oficial. La apelación había otorgado moralmente 1.2 millones de pesos en daños sustanciales en cualquier medida, pero quizás inadecuados para un negocio que había estado en funcionamiento durante 3 generaciones. ¿Qué querían exactamente de ti? Natán preguntó. Por mi historia. Documentación. Fotografías del restaurante original antes de la demolición. Declaraciones de exempleados que perdieron sus trabajos. Morelli hizo un gesto a un camarero que pasaba. Jaque estaba allí. Su padre trabajaba para mí en el lugar original. Perdió su seguro médico cuando cerramos. Murió 6 meses después por una afección cardíaca que no fue tratada. El camarero asintió respetuosamente hacia ellos antes de continuar hacia su mesa. Natán sintió una estela asentándose en su pecho. ¿Mencionaron qué planean hacer con esta información? ¿Dijeron algo sobre un patrón de supervisión judicial? Fallas potencial de demanda colectiva. Morelli estudió el rostro de Natán. Pero esa no es realmente la razón por la que están recopilando suciedad sobre ti. Natán dudó y luego decidió que la honestidad era su única estrategia viable. Planeaban chantajearme para influir en un fallo en un próximo caso. Morelli soltó un silbido bajo. Y ahora estás aquí para pedirme que no coopere con ellos. No, Natán dijo con firmeza. Estoy aquí para entender lo que realmente sucedió, la historia completa,
no solo lo que llegó al registro oficial durante la siguiente hora. Nathan escuchó mientras Morelli detallaba las consecuencias de su fallo. La apelación apresurada había revocado la decisión, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los contratistas ya habían comenzado la demolición. Los proveedores habían cancelado contratos. Los clientes de mucho tiempo habían encontrado nuevos establecimientos. La compensación había cubierto las pérdidas financieras inmediatas, pero no pudo restaurar lo que se había perdido. Reputación generacional. Buena voluntad. Legado familiar. Me tomó 3 años volver a ponerme de pie. Morelli concluyó. 3 años de comenzar de nuevo en una nueva ciudad donde nadie me conocía como el dueño del restaurante que lo perdió todo en circunstancias sospechosas. Esos rumores sobre impropiedad financiera, ¿de dónde vinieron? Nathan preguntó al condado. El equipo de relaciones públicas de Orelli dijo con amargura que necesitaban justificar la rápida demolición, por lo que insinuaron que había violaciones al Código de Salud, problemas fiscales, problemas estructurales, todo mentiras, pero el barro se pega, especialmente en una comunidad pequeña. Nathan tomó notas detalladas, una estrategia formándose en su mente. Señor Morelli, ¿estaría dispuesto a dejar constancia de esto? La historia completa, incluido lo que sucedió después de la apelación. Morelli se reclinó estudiándolo. ¿Por qué debería ayudarlo? Porque cometí un error que lo lastimó. Nathan dijo simplemente. Y ahora quiero corregirlo. No solo por mi bien, sino porque los mismos abogados que están usando su dolor como palanca representan a una corporación que ha lastimado a muchos otros. Algo en la expresión de Morelli cambió. El juez de apelación, ese también era usted, ¿no es así? Aceleró el proceso. Nathan asintió una vez que descubrí el error. Presioné para corregirlo de inmediato, pero nunca hice seguimiento para ver si el remedio era adecuado. Ese fue mi segundo error. Morelli consideró esto y luego asintió lentamente. Lo pensaré, dame tu número. Si decido ayudar, te llamaré. Nathan salió del restaurante con emociones encontradas. La conversación con Morelli había revelado lagunas en la narrativa oficial. Lagunas que Rance y Carter sin duda planeaban explotar, pero también le había dado una idea de su estrategia al regresar a la ciudad. Nathan llamó a Sarah. Necesito todo lo que tenemos en el caso de Caliber Enterprises, dijo sin preámbulo, no solo los archivos y pruebas, quiero saber sobre las víctimas, los demandantes de la demanda colectiva. Sarah preguntó si cuántos son, qué perdieron, hay paralelismos con la situación de Morelli. Te lo tendré mañana por la mañana. Sarah prometió. Lo que pasó con Morelli es complicado. Nathan respondió. El registro oficial fue desinfectado, la apelación y la compensación se veían bien en el papel, pero la realidad era Rance y Carter han estado recopilando la documentación de su historia, probablemente declaraciones de otros afectados por el cierre. Eso es malo. Sarah dijo que lo es. Nathan estuvo de acuerdo, pero también nos dice algo sobre su estrategia. Están construyendo una narrativa no solo sobre un error legal, sino sobre un patrón de insensibilidad hacia los afectados por decisiones judiciales. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Continúo con mis tareas de limpieza. Nathan dijo. Necesito saber si se han acercado a alguien más de mis casos pasados. Mientras tanto necesito que saque silenciosamente los registros de cada decisión importante que he tomado en la última década. Esos son cientos de casos. Sarah protestó por centrarse en aquellos en los que mis fallos tenían implicaciones financieras significativas, para individuos o pequeñas empresas. Nathan dirigió los casos en los que podría haber una historia personal que podrían explotar después de terminar la llamada. Nathan condujo a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, la residencia temporal que había alquilado bajo su alias durante la duración de su operación encubierta. Era espartana pero funcional, con un pequeño escritorio que ahora estaba cubierto de notas y documentación. Pasó el resto de la tarde revisando los archivos del caso de Caliber Enterprises. La corporación fue acusada de defraudar a los inversores a través de estados financieros engañosos que resultaron en millones de dólares y pérdidas. Cuando se supo la verdad, más de 300 demandantes se habían unido a la demanda colectiva, muchos de ellos jubilados que habían perdido partes significativas de sus ahorros. Si fallaba a favor de la corporación como Rance y Carter querían, esas personas no recibirían nada. Nathan se frotó los ojos cansados.
Los paralelismos con la situación de Morelli eran obvios. La gente común sufría mientras los responsables enfrentaban consecuencias mínimas. Era que el patrón de su carrera era una fría adhesión a la ley sin tener en cuenta el impacto humano. Una notificación sonó en su computadora portátil segura. Sara había subido una lista preliminar de casos que coincidían con sus criterios. 27 fallos terminados. 10 años en los que las personas sufrieron pérdidas financieras significativas después de sus decisiones. El corazón de Nathan se hundió mientras escaneaba la lista. Cualquiera de estas podría ser otra moraleja, otra historia para que Rance y Carter la usen como arma. Su teléfono sonó mostrando un número desconocido. Hola, juez Holloway. La voz de James Morelli. He estado pensando en nuestra conversación. Nathan contuvo la respiración. Esos abogados, Morelli continuó. Regresaron la semana pasada haciendo preguntas más específicas. Querían que firmara una declaración jurada sobre cómo su fallo destruyó mi vida. ¿La firmó? Todavía no. Volverán mañana por mi decisión. Una pausa antes de decidir. Necesito saber algo. En este caso, están trabajando en lo que está en juego. Nathan eligió sus palabras con cuidado. 300 familias que perdieron sus ahorros para la jubilación por fraude corporativo. Si fallo como quieren Rance y Carter, esas familias no obtendrán nada. La corporación se queda con el dinero y sigue adelante. El silencio se extendió a través de la línea. Te ayudaré, dijo Morelli. Finalmente, no para ti, para esas familias, nadie debería tener que reconstruir de las cenizas como lo hice yo. Gracias, dijo Nathan. El alivio lo inundó. ¿Qué tenía en mente? Esos abogados quieren una historia de justicia. Indiferencia démosles una que no olvidarán. Había un nuevo filo en la voz de Morelli. Firmaré su declaración jurada con algunas modificaciones que no notarán hasta que sea demasiado tarde. Mientras Morelli esbozaba su idea, Nathan sintió los primeros indicios de esperanza. Ya no se trataba solo de salvar su reputación, se trataba de justicia para Morelli, para los demandantes de calibre y para un sistema que necesitaba ser protegido de la manipulación. La batalla de ingenios había comenzado y el juez Nathan Pasillo estaba decidido a no luchar. Solo el sábado por la mañana encontró a Nathan en los archivos de del juzgado, su uniforme de conserje cambiado por ropa informal de fin de semana. El edificio estaba casi vacío, con solo unos pocos empleados dedicados poniéndose al día con el papeleo. Sara había usado sus credenciales para otorgarle acceso fuera del horario laboral, alegando un proyecto especial de revisión judicial. Los archivos del caso Morelli estaban frente a él junto a una pila de documentos. Sara había reunido silenciosamente notas de comunicaciones internas de la Corte, del proceso de apelaciones y un paquete de compensación completo. Detalles. En algún lugar de esta montaña de papeleo yacía la verdad que Rance y Carter estaban retorciendo. Traje café, anunció Sara entrando a la pequeña sala de conferencias con 2 tazas humeantes. Cualquier avance. Nathan se frotó los ojos. Tal vez el registro de apelación muestra que Morelli recibió 1.2 millones de pesos en daños. Su declaración a mí sugiere que apenas cubrió sus deudas. Necesito entender esa discrepancia. Implicaciones fiscales. Sara sugirió deslizar una carpeta hacia el acuerdo habría sido ingreso gravable. Nathan hojeó los documentos, hojeándolos rápidamente. Buena idea, pero eso no es todo. El tribunal reconoció la carga fiscal y ajustó la cantidad en consecuencia. Hizo una pausa, dedo flotando sobre un párrafo. Espera, esto es interesante. Sara se inclinó sobre su hombro. Lo que incluía el acuerdo una cláusula de confidencialidad. El informante insistió en que fuera un procedimiento estándar para evitar demandas por imitación. Nathan frunció el ceño. Pero mira a este escritor. La parte acepta abstenerse de cualquier declaración pública que implique mala conducta judicial o error deliberado. Lo amordazaron. Sara dijo, entendiendo de inmediato lo que significa que Nathan continuó que si moralmente firmó una declaración jurada para Rance y Carter alegando que mi negligencia causó sus pérdidas, estaría violando los términos del acuerdo y potencialmente obligado a devolver el dinero. Nathan se sentó atando los puntos. Es por eso que Morelli estaba tan amargado. Cuando lo conocí consiguió el dinero, pero perdió la voz, su capacidad de decir la verdad sobre lo que pasó. La expresión de Sara se oscureció. Eso no es justicia. No. Nathan estuvo de acuerdo. Es control de daños, pero esto es lo que no entiendo. Rance y Carter son abogados experimentados, deben saber sobre la cláusula.
De confidencialidad. ¿Por qué pedirle a Morelli que firme una declaración jurada que lo pondría en peligro legal? Sara consideró esto. Tal vez no tengan la intención de usarla en realidad, solo tenerla podría ser suficiente para presionarte, o tal vez Nathan rebuscó entre los papeles buscando algo aquí. El acuerdo de conciliación en sí. Mira la línea de firma. Sara entrecerró los ojos al ver el documento. Está firmado por el juez William Crawford en nombre de la mitad de la corte Crawford. Nathan repitió: quien maneja la mayoría de los litigios corporativos en este tribunal, quien sería el probable suplente si me recusara del caso de Calibre. Las implicaciones flotaban en el aire entre ellos. ¿Crees que el juez Crawford estuvo involucrado en silenciar a Morelli? Sara preguntó en voz baja. Creo que vale la pena investigar quién presionó por esa cláusula de confidencialidad específica. Nathan respondió: ¿y si Crawford tiene alguna conexión para Calibre Enterprises? La investigación adquirió una nueva urgencia mientras Sara profundizaba en el historial del caso del juez Crawford. Nathan se centró en comparar los registros oficiales del caso Morelli con la narrativa que Rance y Carter estaban construyendo a media tarde. Surgió una imagen más clara. Los documentos chantajeados contenían extractos cuidadosamente seleccionados de los registros judiciales, las declaraciones de impacto inicial de Morelli y los informes de evaluación del condado, todos técnicamente precisos, pero despojados de contexto crítico. Han creado una narrativa engañosa. Nathan explicó que extendió los documentos sobre la mesa para que Sara los viera. Incluyen mi decisión errónea y sus consecuencias inmediatas, pero omiten por completo el resultado de la apelación. Destacan las pérdidas financieras de Morelli, pero excluyen los detalles de la compensación. Media verdad. Sara observó exactamente. Y mire aquí. Nathan señaló una línea de tiempo que Rance y Carter habían construido. Implican que pasaron 8 meses antes de que alguien notara el error, lo que sugiere negligencia o encubrimiento. Pero los registros judiciales mostraron que el error se identificó durante una auditoría de rutina. Se informó de inmediato y el proceso de apelación se aceleró, por lo que no están mintiendo técnicamente, solo guardan un silencio estratégico sobre hechos clave. Nathan trazó la línea de tiempo manipulada con el dedo, pero hay algo aún más. Es interesante. Los documentos que han recopilado no incluyen nada que no esté en el registro público. Sara se dio cuenta de inmediato, lo que significa que no tienen información privilegiada, están trabajando con documentos disponibles públicamente, lo que nos da una ventaja. Nathan dijo que la primera sonrisa genuina en días cruzó su rostro. No saben qué hay en las comunicaciones internas de la corte o las partes selladas de la apelación. Su teléfono vibró con un mensaje de texto entrante de Morelli: reunido con abogados a las 3 de la tarde. Llamaremos después de que Nathan revisara su reloj 2:04. Su ritmo cardíaco se aceleró un poco. Hay algo más, dijo Sara sosteniendo una impresión. El juez Crawford ha dictado sentencia en 3 casos separados que involucran subsidiarias de Calibre en los últimos 5 años. Todos los fallos favorecieron a la corporación. Eso podría ser una coincidencia. Nathan advirtió que el derecho corporativo es complejo, es cierto, pero en 2 de esos casos, los abogados que representan a Calibre fueron Rance y Carter. Nathan terminó anticipando su respuesta. ¿Sí y hay más? Sara dudó. Encontré una declaración de divulgación enterrada en los archivos financieros de Crawford de hace 3 años. Posee acciones y Westlack Financial Partners. ¿Por qué es eso significativo? Porque Westlack Financial Partners es un importante inversor en Calibre Enterprises. Las piezas estaban encajando a una velocidad vertiginosa. La mente de Nathan se elevó a través de las implicaciones. Nunca tuvieron la intención de filtrar la historia de Morelli a los medios. Se dio cuenta de que era solo una amenaza. Lo que realmente quieren es que me recuse para que Crawford obtenga el caso y falle a favor de Calibre. Sara terminó protegiendo su propia inversión en el proceso, pero necesitan que me recuse. Yo, por una razón que no levantaría sospechas sobre Crawford. Sara chasqueó los dedos como un posible conflicto de intereses debido a su historial con el caso Morelli. Si pueden establecer un patrón de sus decisiones que perjudican a las pequeñas empresas o individuos, entonces mi imparcialidad en el caso Calibre podría ser cuestionada. Nathan concluyó inteligente, muy inteligente. Sonó su teléfono. Morelli se fueron. Morelli dijo sin preámbulos: firmé su declaración jurada pero con las modificaciones
Que discutimos, hice una gran demostración de mi amargura, les dije, como nunca hizo seguimiento personalmente después de la apelación. ¿Cómo reaccionaron? Como tiburones oliendo sangre. Ni siquiera notaron los pequeños cambios en la redacción. Morelli hizo una pausa. ¿Hay algo más? Cuando pensaron que no estaba escuchando, los escuché mencionar algo sobre Crawford haciéndose cargo del caso. ¿Está seguro? Dijeron Crawford. Nathan preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Positivo. Algo sobre él siendo más amable con su posición. Gracias, James. Esto es extremadamente útil. Después de terminar la llamada, Nathan se volvió hacia Sarah, determinación endureciendo sus rasgos. Tenemos que movernos rápido. El lunes por la mañana Rance y Carter solicitarán una reunión privada antes de la audiencia de Calibre. Presentarán sus pruebas manipuladas. Amenazaron con hacerlas públicas y sugerirán que me recuse para evitar un escándalo y, si se niega, presentarán una moción formal cuestionando mi imparcialidad, citando el caso Morali como prueba de sesgo contra los intereses corporativos. Sarah asintió, entendiendo la estrategia. Entonces, ¿cuál es nuestra contramedida? Nathan reunió los documentos, un plan cristalizándose en su mente. Preparamos el registro completo, no solo lo que es público, sino también las comunicaciones internas y los detalles de la apelación. Demostramos cómo manipularon la línea de tiempo y omitieron hechos críticos. Hizo una pausa considerando cuidadosamente su próximo movimiento e investigamos los vínculos financieros de Crawford con Calibre Enterprises. Eso no será fácil. Sarah advirtió que esos registros están cuidadosamente protegidos. Entonces es una suerte que tenga una identidad alternativa con acceso a lugares que la mayoría de la gente pasa por alto. Nathan tomó su uniforme de conserje doblado cuidadosamente en su bolso. El juez Holloway puede no ser capaz de acceder a la oficina de Crawford sin levantar las cejas, pero Nate, el conserje, puede. Sarah terminó con una sonrisa en su rostro esta noche. Nathan confirmó que mientras Nate limpia las oficinas judiciales, podría descubrir accidentalmente algunos documentos relevantes. La verdad estaba emergiendo. Paz por paz manipulada, y Nathan sintió una nueva determinación. Ya no se trataba solo de proteger su reputación, se trataba de exponer una corrupción que amenazaba los cimientos mismos de la justicia en su juzgado. La noche del domingo se desvaneció en la mañana del lunes mientras Nathan finalizaba sus preparativos. Su apartamento parecía una sala de guerra. Documentos esparcidos por todas las superficies, líneas de tiempo pegadas a las paredes y una pizarra blanca cubierta de notas interconectadas. Había dormido apenas 3 horas, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Repítelo una vez más, dijo Sarah entregándole una taza de café recién hecho. Había llegado a las 6 de la mañana. Ojeras bajo sus ojos delataban su propia noche de insomnio. Nathan asintió, ensayando mentalmente la confrontación que vendría. Rance y Carter solicitaron una reunión a las 8:30, 30 minutos antes de la audiencia de Calibre. Presentarán su evidencia de doctorado sobre el caso Morelli. Sugieren que tengo un patrón de sesgo contra los intereses comerciales y recomiendan que me recuse para evitar el escándalo, y luego una leve sonrisa cruzó su rostro. Luego suelto la trampa. Los documentos que había reunido de la oficina del juez Crawford habían superado sus expectativas. No solo había encontrado evidencia adicional del interés financiero de Crawford en las subsidiarias de Calibre, pero también correos electrónicos entre Crawford y Philip Rance discutiendo la reasignación judicial del caso. Calibre, nada explícitamente ilegal, fueron demasiado cuidadosos para eso, pero el momento y el contexto decían mucho. Lo más condenatorio de todo fue un borrador de moción ya preparado que desafiaba la imparcialidad de Nathan y solicitaba a Crawford como juez suplente. El documento estaba fechado hace 3 semanas, mucho antes de que Rance y Carter se acercaran a Morelli o comenzaran a recopilar sus materiales de chantaje. Esto no fue oportunista. Nathan se había dado cuenta de que planearon esto desde el principio. Ahora, mientras enderezaba su toga judicial y reunía los archivos para su contraataque, Nathan sintió una extraña calma apoderarse de él. Durante 15 años había ejercido su autoridad desde el estrado, visto presenciar mentiras y teatralidades de abogados. Hoy usaría esas mismas habilidades en un tipo diferente de drama judicial. ¿Listo?, preguntó Sarah sosteniendo la puerta. Una última cosa, dijo Nathan, sacando su teléfono. Un mensaje de texto a Marvin. Gracias por todo.
Su nuevo empleado ha completado su tarea. Luego a James Morelli, está sucediendo esta mañana. Digan lo que digan después, sepa que ayudó a corregirlo. El juzgado ya estaba lleno cuando llegaron. Abogados y clientes llenaban los pasillos con energía decidida. Nathan tomó una entrada trasera para evitar encuentros tempranos con Rance y Carter. Se dirigió a su despacho a través de pasillos de servicio que se habían vuelto familiares durante sus semanas como conserje. Sarah arregló los documentos en su escritorio según su plan. Los materiales manipulados de Morelli en una carpeta. El registro completo en otra y la evidencia de Crawford en una tercera. Una grabadora digital estaba discretamente junto a su bloc de notas. Exactamente a las 8:25. Su intercomunicador vibró. Los abogados del juez Holloway, Rance y Carter están aquí para sus 8:30. Nathan respiró hondo. Háganlos pasar. Entraron con práctica confianza. Philip Rance con un traje color carbón perfectamente entallado. Melissa Carter y un vestido gris acero que transmitía tanto autoridad como moderación. Ambos llevaban portafolios de cuero y mandaban con el logotipo de su firma. George Holloway Rance comenzó con su voz cálida con falsa colegialidad. Gracias por tomarse el tiempo antes de la audiencia de esta mañana. Por supuesto, Nathan respondió de manera uniforme. Entiendo que tiene un asunto urgente que discutir. De hecho, Carter dejó su portafolio en el escritorio. Alineando expertamente sus bordes con la superficie, se trata de un asunto bastante delicado que sentimos que debería abordarse en privado por respeto a su distinguida carrera. Nathan hizo un gesto para que continuaran. Su expresión no delataba nada. Rance tomó la iniciativa. Abriendo su cartera con gravedad teatral al prepararse para el caso de Caleber Enterprise, llevamos a cabo una investigación de antecedentes de rutina sobre precedentes e historial judicial. Hizo una pausa fingiendo renuencia. Durante este proceso descubrimos información preocupante sobre un caso anterior sobre el cual usted presidió el caso moral. Nathan proporcionó. Observando su sorpresa momentánea por su franqueza, si Carter confirmó recuperarse rápidamente. James Morley vs. Westlack County. 2018. Una disputa de propiedad con consecuencias significativas, consecuencias catastróficas. Rance corrigió deslizando un documento sobre el escritorio. Como muestran estos registros, su decisión en ese caso resultó en que el señor Morelli perdiera su negocio, su hogar familiar y su posición en la comunidad. Nathan miró el documento, la misma línea de tiempo editada selectivamente que ya había estudiado. Creemos que Carter continuó que esta historia plantea preguntas sobre un posible sesgo en los casos que involucran intereses comerciales, particularmente cuando están en juego los medios de vida individuales, como el asunto de Caleber Enterprises. Nathan observó con precisión. Acordó claramente complacido por la aparente comprensión de Nathan. Dadas las circunstancias, queríamos ofrecerle una oportunidad para abordar este posible conflicto de intereses recusándome. Nathan terminó por él. Sería lo prudente. Carter dijo suavemente, de lo contrario, estaríamos obligados a presentar una moción formal que cuestione su imparcialidad, que podría hacerse pública. El hilo quedó en el aire, pronunciado con la suficiente apariencia profesional para mantener una negación plausible. Nathan juntó los dedos mirándolos en silencio durante un largo momento. Ambos abogados mantuvieron contacto visual. Sus expresiones eran una cuidadosa mezcla de preocupación y determinación. Agradezco su discreción. Nathan dijo. Finalmente, estas son acusaciones graves que no fueron consideradas con cuidado. El alivio se reflejó en sus rostros. Creían que estaba capitulando. Sin embargo, Nathan continuó buscando la segunda carpeta. Me preocupan ciertas omisiones en su narrativa. Abrió la carpeta revelando el expediente completo del caso moral. Presentó una versión de los hechos que excluye hechos críticos. El proceso de apelación. Personalmente, aceleré la compensación sustancial otorgada y el actual y exitoso negocio de restaurantes del señor Morel en la costa. Rance se movió incómodo. El daño inicial se abordó a través de los canales legales adecuados. Nathan interrumpió. Además, tengo aquí la declaración jurada enmendada del señor Morelli aclarando que si bien el error tuvo graves consecuencias,
el proceso de apelación finalmente brindó la reparación adecuada. Los ojos de Carter se entrecerraron. Enmendado. Sí, la versión que le proporcionó el sábado contenía varias modificaciones a su texto original. Pequeños cambios que transforman el documento de una acusación de mala conducta judicial a un relato fáctico de un error de procedimiento que posteriormente se corrigió. Nathan sonrió levemente. El señor Morelli se mostró bastante cooperativo una vez que entendió el contexto completo de su interés en su caso. Rance y Carter intercambiaron miradas. Su confianza se erosionó visiblemente, pero quizás lo más preocupante. Nathan continuó abriendo la tercera carpeta. ¿Es este borrador de moción que desafía mi imparcialidad? Preparado hace 3 semanas, antes de que siquiera comenzara a recopilar información sobre el caso Morelli. El color desapareció del rostro de Rance y estos correos electrónicos entre usted, el señor Rance y el juez Crawford, discutiendo la reasignación del caso Caleber a su sala del tribunal. Nathan colocó las impresiones en el escritorio junto con la documentación del interés financiero del juez Crawford en las subsidiarias de Caleber y su inversión en Westlack Financial Partners. Nathan se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Un silencio peligroso, así que déjame ofrecerte una narrativa alternativa. Nunca tuviste la intención de exponer públicamente el caso Morelli, que simplemente fue aprovechado para forzar mi recusación, permitiendo que la jueza Crawford, con quien tienes un historial sospechosamente favorable y que tiene un interés financiero en el éxito de Caleber, se hiciera cargo del caso. Un silencio completo llenó la cámara. Carter se quedó completamente quieta, su mente legal, sin duda, calculando opciones y resultados. Rance parecía físicamente enfermo, el sudor le golpeaba la frente. ¿Qué quieres?, preguntó Carter finalmente, su voz profesional pero tensa. Nathan cerró las carpetas deliberadamente. Justicia. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Jueza Holloway. La voz de Melissa Carter había recuperado su filo profesional, aunque sus nudillos permanecieron blancos mientras se agarraba al apoyabrazos. Nathan los estudió a ambos antes de responder. Philip Rance había desinflado visiblemente su confianza anterior, reemplazada por la mirada atormentada de un hombre que ve su carrera desintegrarse. Sin embargo, Carter se mantuvo sereno, calculando incluso en crisis. Propongo que abordemos esto de manera ética y legal. Nathan respondió. Tienes 2 opciones, abrió un cajón y sacó un documento preparado. Opción 1. Ambos se retiran inmediatamente de representar a Caleber Enterprises, citando un conflicto de intereses inesperado, proporciona una declaración firmada. Reconociendo su intento de manipular las asignaciones judiciales con el entendimiento de que esta declaración permanece sellada a menos que participe en una conducta similar en el futuro, y la opción 2. Carter preguntó ya sabiendo la respuesta. Presentó esta evidencia al Comité de Ética del Colegio de Abogados, el juez principal, y si se justifica la Fiscalía del Distrito. El tono de Nathan fue de hecho su intento de manipulación del sistema judicial, merece el escrutinio de los 3. El silencio se extendió entre ellos. El tic-tac del reloj de pared parecía anormalmente alto. Necesitamos confirmar, Carter dijo finalmente. Por supuesto. Nathan hizo un gesto hacia la pequeña área de conferencia en la esquina de su cámara. Tiene 5 minutos. La audiencia de Calibre comienza a las 9. Mientras se acurrucaban en susurros urgentes, Nathan captó fragmentos de su conversación. El final de su carrera y la inhabilitación ocuparon un lugar destacado. No sintió satisfacción en su angustia, solo un reconocimiento solemne de que las acciones tenían consecuencias. Sara se deslizó en la habitación levantando una ceja y pregunta silenciosa. Nathan le dio un leve asentimiento confirmando que todo estaba procediendo según lo planeado. Colocó un documento en su escritorio, el cronograma de audiencia modificado antes de irse con la misma discreción. 4 minutos después. Carter se acercó a su escritorio. Rance arrastrándose como una sombra. Nos retiraremos del caso, afirmó ella, con postura profesional intacta a pesar de las circunstancias y firme su declaración. Nathan empujó el documento hacia ambos. Firmas, por favor. Mientras firmaban, Nathan estudió sus rostros. La expresión de Carter no reveló nada más allá de una aceptación sombría. Sin embargo, Rance no pudo ocultar su resentimiento, una emoción peligrosa que Nathan tomó nota. La audiencia procederá según lo
Programado. Nathan les informó tomando la declaración firmada. Calibre Enterprises ha sido notificado que se han retirado. Han solicitado una prórroga de 2 días para asegurar un nuevo consejo, lo cual he concedido. Han estado planeando esto todo el tiempo. Rance murmuró las primeras palabras que había dicho desde que su plan se deshizo, desde el momento en que escuché su conversación. En la sala de descanso de los abogados, Nathan confirmó que la confusión se reflejó en sus rostros. ¿Estabas allí? Carter preguntó cómo lo hiciste. La comprensión amaneció en sus ojos. El conserje susurró que eras tú. Nathan simplemente sonrió. Los abogados a menudo pasan por alto a los que consideran invisibles. Un descuido peligroso. Su salida de sus cámaras carecía del paso seguro con el que habían entrado por su ventana. Nathan los vio cruzar la plaza del Palacio de Justicia ya en sus teléfonos. Control de daños. No doubt. Exactamente a las 9:30 Sara entró con una actualización. Rance y Carter han salido del edificio. El juez Crawford llamó y está enfermo. No es sorprendente. Nathan comentó que probablemente recibió una llamada de advertencia. La oficina del secretario ya ha reasignado sus casos. Sara colocó otra carpeta en su escritorio y el juez principal Barnes quiere verlo esta tarde. Tampoco es sorprendente. Nathan dijo con un suspiro. Mis métodos fueron poco ortodoxos pero efectivos. Sara señaló tal vez, pero habrá preguntas sobre mi operación encubierta. Accediendo a la oficina de Crawford. La investigación de colegas abogados. Nathan negó con la cabeza. Rompí varios protocolos incluso si fue por las razones correctas. La expresión de Sara se suavizó. ¿Lo harías de manera diferente sabiendo lo que sabes ahora? Nathan consideró esto. No. Finalmente respondió. Algunas cosas importan más que los protocolos. La audiencia de Calibre Enterprises se reanudó 2 días después con un nuevo consejo de defensa. Un equipo de una firma diferente sin conexiones aparentes con el juez Crawford. Nathan presidió con su minuciosidad habitual, evaluando argumentos puramente por sus méritos legales. Cuando emitió su fallo reflejó la compleja realidad del caso. Responsabilidad parcial por Calibre en 3 áreas donde la evidencia claramente estableció una irregularidad. La desestimación de 2 cargos donde la evidencia era insuficiente y una estructura de compensación que priorizó restaurar las pérdidas reales a los inversores afectados. Ninguna de las partes recibió todo lo que quería. Un sello distintivo de jurisprudencia reflexiva. Cuando la sala del tribunal se despejó, Nathan notó a James Morelli sentado en la última fila con un sutil asentimiento. Morelli lo reconoció antes de escabullirse esa tarde. Nathan se encontró en la oficina de la jueza principal Eleanor Barnes enfrentando preguntas sobre su investigación poco ortodoxa. Te colocaste en una posición extremadamente vulnerable, señaló ella al revisar su informe detallado, sin mencionar las posibles preocupaciones éticas sobre la vigilancia del personal de la corte. Entiendo que Nathan lo reconoció, pero una vez que descubrí la trama, el canal tradicional parecía insuficiente. Barnes lo estudió durante un largo momento. Crawford presentó su renuncia citando problemas de salud. Eso es conveniente. Nathan observó. De hecho, su tono dejó en claro que entendía la verdadera razón por la que el Colegio de Abogados ha abierto una investigación formal sobre Rance y Carter. Han solicitado su evidencia y testimonio. Tendrán mi total cooperación. Barnes se reclinó en su silla. Sabes, en 30 años en el tribunal, nunca he oído hablar de un juez que se haga pasar por conserje encubierto. Circunstancias desesperadas. Nathan dijo con una leve sonrisa. Tal vez cerró el archivo, pero me pregunto si hay más que eso. ¿Qué aprendiste, Nathan, más allá de descubrir este esquema en particular? La pregunta lo tomó por sorpresa. La consideró cuidadosamente antes de responder. Aprendí que la justicia no solo sucede en los tribunales, dijo lentamente. Sucede o no sucede en las salas de descanso, en conversaciones privadas, en los momentos en que la gente piensa que nadie está mirando. Hizo una pausa. Aprendí que seguir el procedimiento no siempre es lo mismo que entregar justicia. Y Morelli. Barnes preguntó qué pasa con él. He solicitado que se revise la cláusula de confidencialidad en su acuerdo. Nathan respondió que nadie debería tener que elegir entre la compensación y la verdad. Barnes asintió con aprobación. ¿Y qué hay de Nathan Holloway? ¿Qué pasa con él? Era una pregunta más profunda de lo que parecía, una sobre su futuro, su enfoque de la justicia, su comprensión de su papel aquí. Recuerda lo que es ser invisible, Nathan dijo después de una pausa pensativa, y se asegura de que nadie en su sala del tribunal se sienta de esa manera otra vez. Un mes después, Nathan salió de su auto en el puerto deportivo respirando el aire salado. Él
Restaurante de la casa de playa brillaba con calidez contra el cielo que se oscurecía luces de cadena creando un camino de bienvenida a su entrada interior. James Morelli lo saludó con un firme apretón de manos. Juez Holloway, o debería llamarte Nate. Nathan está bien, respondió con una sonrisa. Gracias por invitarme, al menos pude hacer tu petición. Funcionó. La cláusula de confidencialidad ha sido eliminada de mi acuerdo. Finalmente puedo contar mi historia completa. Morelli lo condujo a una mesa con vista al agua, aunque ahora es una historia diferente de lo que habría sido antes. ¿Cómo así? Que antes se trataba del fracaso, el sistema fallando, la justicia fallando. Morelli se encogió de hombros. Ahora es más complicado, los sistemas fallan, pero la gente dentro de ellos todavía puede luchar para arreglar las cosas. Nathan asintió pensativamente, una perspectiva más matizada. El mundo está lleno de matices. Morelli estuvo de acuerdo. Algo me dice que ahora también lo ves más claramente. Mientras compartían una comida y la conversación fluyó. Nathan reflexionó sobre el viaje que lo había traído aquí, de juez respetado a conserje encubierto, a alguien atrapado en medio de un plan de chantaje. Cada rol le había enseñado diferentes facetas del sistema de justicia. Dedicó su vida a los titulares sobre la renuncia de Crawford y la investigación del colegio de abogados sobre Rance y Carter que se habían desvanecido del ciclo de noticias. Los demandantes de calibre habían comenzado a recibir su compensación. El sistema se había corregido a sí mismo como los sistemas a veces lo hacen. Pero Nathan sabía que la vigilancia era el precio de la justicia. A veces eso significaba seguir el procedimiento y el precedente. A veces significaba agarrar un trapeador y ver qué pasaba cuando nadie pensaba que el juez estaba mirando mientras levantaba una copa para brindar con Morelli. Nathan sonrió al pensar que en algún lugar del juzgado un conserje estaba notando cosas que otros pasaban por alto. Presenciar la verdadera mecánica de la justicia en movimiento. Después de todo, los juicios más importantes a menudo ocurrían fuera de la sala del tribunal.